Cuarto día del viaje. Vamos a hacer la etapa Arenys de Mar, Sant Feliu de Guíxols. Salimos más temprano porque en la pensión no entraba el desayuno. Y Antonio acabando de poner las alforjas a la bicicleta. 9 de la mañana, ya lo tenemos todo preparado para arrancar. Aquí hemos pasado la noche, no ha estado mal, pero lo he visto mejor. Nuevo día, nueva ruta. Vamos para allá. Si quieres que desayunemos, pues este es el momento. Ya estamos. Estamos saliendo de Arenys de Mar. Nos dirigiremos a Sant Feliu de Guíxols. ¡Hola, Luz! Y abandonamos la ciudad de Arenys de Mar. Hoy circularemos prácticamente todo el día. ¡Buen día! ¡Buen día! Circularemos prácticamente todo el día por la Nacional 2, excepto cuando lleguemos a Blanes, que abandonaremos la Nacional 2 para coger una comarcal. Hace un poco fresco a estas horas, son las 9 y poco. Hace un tanto fresco, pero bien, está bien. Vamos a entrar en Sant Pol de Mar. Sant Pol de Mar, evidentemente el marido de Santa Pola, allá en Alicante. El sábado hay un montón de ciclistas profesionales por la carretera. Además todos ellos son mudos y casi nunca te saludan. Es algo que realmente pues no lo entiendes. Un simple hola o hasta luego. Nada, se conoce que cuando suben a la bicicleta se meten un tapón en la boca. Iba a decir otro sitio, pero me conformo en decir que el tapón se lo meten en la boca, ya que no te saludan. Otro punto de vista de Calella y su faro.
Acabamos de entrar en Blanes, la primera población de la carretera de la costa. Abandonamos Blanes, carretera de Lloret de Mar. Aquí es donde nos comentaron que la carretera es dura pero preciosa, que costase lo que costase habría que circular por ella, porque las vistas que nos ofrece la naturaleza son maravillosas, insuperables, etcétera, etcétera, etcétera. Oye. Entrando en Lloret de Mar, ya queda menos para llegar, y la rima no ha sido hecho adrede, sino que me ha salido sin pensarlo. Lloret de Mar. Paseo marítimo de Lloret de Mar. Hay alguna fiesta, han cortado el paso. La fiesta de Halloween y todos los santos. Y allá están los muertos y algún vivo que otro. Hay uno enjaulado y todo. Pobrecito el que tira del carro. La playa, voy a acercar un poco, como siempre, con el tiempo que hace es normal que haya gente en la playa a la gana, y esto es la playa de Lloret de Mar. Abandonamos Lloret de Mar, hemos tardado un poco en cruzarlo porque, como habéis visto allí en la paseo marítimo, había una fiesta de Halloween y de Todos Santos. Nos ha parado un señor que ha resultado que también es cicloturista, y lo típico, a vacilar de quien ha hecho más rutas. Ahora ya lo que está diciendo, carretera y Manta, dirección norte. Ya tenemos el cartel que oficialmente anuncia la salida de Lloret. Lloret de Mar. Bueno, me salta el programa con postura, y dicen en mi juego. Si lo entendéis bien y si no, lo siento. Dicen bien en mi juego. Pero tranquilo que algunos dirán Después de un merecido almuerzo, abandonamos Tossa de Mar y seguimos hacia Sant Feliu. La Girona 682, dirección a Sant Feliu, acabo de decir. Como no, pues subidita. El asfalto no sé si se aprecia. El asfalto está bien, en buenas condiciones. Sant Feliu de Guíxols, ahí lo tenéis. Nos quedan una veintena de kilómetros. Línea discontinua només indica eix de carretera, atención. O sea que la línea continua no nos está marcando el centro, sino más o menos el eje. Y el viento es el que ha rolado, no sé, o igual es que estamos en estos momentos pedrando en contra del viento. Y muchas motos. Evidentemente es una carretera motera. Muchísimas curvas. ¿Quién pudiera con la moto
subir esto. Mucho menos pesado que con la bicicleta. Hace nada estábamos allá abajo en Tossa de Mar almorzando. En cuestión de nada nos hemos elevado, pues estaremos por encima de los 100 metros de altitud, por encima, sí, y 200 posiblemente también. Lo digo para que os hagáis una idea de cómo es la carretera, lo empinada que está, pero también haceros una idea de lo bonito que es el paisaje. No tengáis prisa, cuando vengáis aquí no tengáis prisa, esto es para tener tiempo y ganas de perder el tiempo visitando y mirando todo esto. Es que es increíble, es increíble. El mar está un poco tiene viento de sudeste. Eso de sudeste no digo el nombre porque cada uno mejor en su zona tiene un nombre para designarlo, pero viento de sudeste. Nos va a venir muy bien para llegar a donde vamos, al destino. Seguimos subiendo. Paisaje, lo digo, os vais a cansar de oírlo. Es para venir adrede con bicicleta o andando o en coche, da lo mismo, pero es para venir adrede solo para disfrutar del paisaje y de sus calas. Bueno, pues mira, no sé si lo había grabado, pero voy a empezar. Estamos seguimos subiendo y bajando en dirección a Sant Feliu y hemos parado aquí en otro mini mirador. Mirad, apreciad, si es que se puede apreciar el color turquesa del agua. Aquí hay un señor que con su catamarán se ha acercado a la playa, la cala, la mini cala esta. Y por algún sitio se bajará por carretera, me imagino, porque volando no creo, y allá hay un chalet, en medio de los pinos hay un chalet. O sea, hoy en día seguramente no le dejarían por la famosa ley de costas, pero en su día sí que pudo utilizar el suelo ciudad. Entramos en el Baix Empordà, una de las tantas comarcas que tiene Cataluña, pero es la primera que veo anunciar su paso, su entrada. Hemos llegado, Sant Feliu de Guíxols. No sé dónde estará el casco urbano, pero sí el cartel anunciando que estamos en su término municipal. Igual nos quedan 5 o 6 kilómetros, que 10, que 2, da lo mismo. Por lo menos ya hemos visto el cartel que nos anuncia la ciudad, la población en la que vamos a acabar hoy la etapa. Sant Feliu de Guíxols. Toda una victoria para mí, es una gran alegría que me voy a llevar. La anterior vez que hice este camino seguí otro track, la última vez que vine por la Eurovelo 8. En esta ocasión he seguido el track que llevaba Antonio, y este tramo es el que yo he diseñado adrede para pasar por aquí, por la carretera esta, ya que el track oficial también acababa en Sant Feliu de Guíxols, o por lo menos pasaba por allí. De Blanes iba a Sils y de Sils a Sant Feliu. Aquí hemos cortado por Lozano y estamos circulando por la costa. Me haré pesado, cansino. Evidentemente son sensaciones muy particulares, muy personales. Cada persona reacciona de forma diferente. Cada persona reacciona de forma diferente ante un mismo objeto, un mismo paisaje, una misma figura, pero me canso de decirlo.
o no me canso de decirlo, hay que venir con la bici mejor que con coche. Ahí está Antonio, que corona la cima. Sant Feliu de Guíxols, ja eres meua! Ya gana. Otra meta superada. Mi anterior viaje hice trampa, cogí por otro sitio mucho más fácil, pero tenía la espinita clavada ahí donde sea. Hoy me la he sacado. He subido por aquí, lo digo, lo que he dicho en mi vídeo, es muy objetivo, cada uno lo ve de una manera, pero esta ruta hay que hacerla en bicicleta, tanto mecánica como eléctrica, hay que hacerla en bicicleta y disfrutar del paisaje. Y no sé si es la Costa Brava o deja de ser, pero la costa es muy brava y muy bonita. Ya estamos en la última, prácticamente, me imagino que la última bajada, porque ahí a la izquierda se ve ya la población. Ahí está, eso debe ser Sant Feliu. Efectivamente, Sant Feliu de Guíxols, municipi adherit a l'Associació de Municipis para lo que sea, lo han borrado. Sant Feliu de Guíxols, fin de etapa. Ahora donde podamos pararemos, meteremos el GPS del móvil en marcha para localizar el hotel. Bueno, pues estoy hablando que hemos entrado en Sant Feliu de Guíxols. Nada más acaba la carretera y entramos en la población, nos encontramos con un monasterio y el resto, lo que quedaba de una puerta de entrada. Ahora me acercaré y sabré el monasterio al santo de quién está. Sitges, magatzems d'oli i de vi, les oficines per atendre els drets senyorials del monestir. Y al resto pues hi ha un seguit de construccions que servien per recaptar els dels vianants i poder realitzar la cocció del pa, la venda del vi i de l'oli, etc. Cal distingir aquests espais, les sitges de forma rodona on emmagatzaven l'oli i el vi, que eren accessibles per a la gent de la vila, dels espais destinats al celler per als monjos, ubicats a zona de clausura. Lo de siempre, lo bueno para unos y el resto para los demás. Bien, pues mira, ya estamos en Sant Feliu. Con esto voy a dar por finalizada la filmación de la ruta y de lo que acabo de filmar ahora, y ya poner en el GPS del móvil la ubicación del hotel y no dar muchas vueltas por la ciudad. Hasta luego. Bueno, estamos ya en Sant Feliu de Guíxols, en la playa, en el puerto de Sant Feliu, el puerto de Sant Feliu, aquí en la playa. Opa.